trabajando lo que es magnificación indirecta. Entonces, pediría por favor para ambos grupos, aquellos doctores que tuvieron problemas para poder conseguir sus lupas de magnificación, ¿bien? Esta siguiente semana de práctica para ambos grupos vamos a complementar lo que es magnificación, ¿bien? También les comentaba el uso de nuestros espejitos CIRC, ¿bien? Traten de conseguir estos espejitos CIRC porque van a ser importantes para una mejor visión directa y una visión en HD. Entonces, de todas maneras, pues ustedes tienen el contacto de Woodpecker, que es quienes traen este tipo de espejitos. También mencioné a algunos de los grupos que si compran por caja, les va a salir mucho más cómodo, en estos casos, la adquisición de estos espejitos, así lo compran de forma unitaria. Pero bueno, eso ya depende de cada grupo, ¿bien? Hay un grupo que ya pues tenían los espejos CIRC. De todas maneras, traten de manejar. En nuestra siguiente práctica, bien, este viernes vamos a trabajar, complementar esta visión indirecta y vamos a continuar con lo que es apertura cameral. Entonces pediría que puedan traer su pieza de mano, las pesitas redondas. Está en la lista de materiales que se les ha enviado al WhatsApp la semana pasada. Bien, vamos a continuar con apertura y veremos un poquito ya de cateterismo. Entonces, materiales básicos. Para comentar para ambos grupos, Sopies les va a dar piecitas dentarias, 4 piezas dentarias, ¿bien? Si ustedes gustan adicionar más piezas en una maqueta especial, eso ya depende de cada uno, es opcional, ¿bien? Os recomendaría que puedan traer para esta práctica, para que puedan realizar la apertura y cuantas más piezas puedan aperturar, sea mucho más fácil para ustedes poder entrenarse en la localización de conductos y la parte anatómica. Bien, entonces hoy vamos a continuar con nuestra sesión de anatomía. Hemos visto en nuestra última sesión diseño, estructura de la pieza dentaria del sector del maxilar superior y el día de hoy pues ya conversaremos sobre las piezas de forma anatómica, forma de apertura, forma de desgaste compensatorio en nuestro sector mandibular. ¿Bien? Entonces hoy iniciamos con ello. Vamos a compartir la pantalla. Imagino que en el transcurso de los minutos se irán conectando los doctores que están pendientes. Vamos a compartir nuestra sesión de hoy. Pediría por favor que en la medida de lo posible, siempre cuando ingresamos a nuestra sesión de Zoom, se activa el micrófono de por sí automáticamente. Entonces siempre verifiquemos nuestro micrófono para poder escucharnos mucho mejor. ¿Ya? Listo, doctores. Bueno, nuevamente pues recordarles la didáctica de nuestro curso, estaré haciendo preguntas o consultas y me encantaría que podamos interactuar juntos para poder romper la barrera del tema virtual, ¿sí? Y también al finalizar nuestra sesión, si tuvieran alguna pregunta con respecto al tema o hubiera quedado alguna pregunta pendiente, la resolveremos al terminar nuestra sesión, ¿ya? Entonces, durante nuestra última sesión, voy a hacer un pequeño recordaris, hablábamos sobre la parte anatómica de la pieza dentaria y estas variaciones que van a ser muy complejas. Muchas veces superficies del conducto radicular, como los istmos, aquella superficie de los deltas apicales, conductos colaterales, que muchas veces llegan a quedarse sin trabajar por esta compleja anatomía, pues usualmente nosotros llegamos a realizar este exéresis de este tejido por medio de nuestra sustancia irrigadora y la activación del irrigante. Entonces, doctores, te diría por favor que en este momento los doctores que están ingresando verifiquen su micrófono para poder trabajar tranquilamente y poder escucharnos. Por favor, pediría que en este momento los doctores que han ingresado a la sesión apaguen su micrófono. De por sí, de forma automática, Zoom va a activar el micrófono, así que pediría que por favor apaguemos el micrófono. ¿Ya? Listo. Entonces, conversábamos sobre la complejidad anatómica, ¿bien? Ciertas zonas del conducto pues que van a quedar sin instrumentar. Ciertas zonas de conductos que a veces es muy complejo poder localizar si es que no conocemos este mapeo anatómico al realizar nuestra apertura. Entonces, hemos visto parte de esta anatomía, este mapeo anatómico a nivel de nuestras piezas superiores. Ahora continuaremos con el maxilar inferior. Vamos a observar que en el incisivo central inferior, debido a la anatomía que presenta, la superficie de apertura va a ser mucho más fina hacia la superficie mesial y distal y va a ser mucho más ensanchada hacia vestibular y lingual. ¿Bien? Estas piezas aparecen entre los 6 a 7 años
y termina su erupción, termina este cierre, esta formación a nivel apical, el estadio de Nola, a partir de los 9 años promedio. Vamos a verificar también la longitud promedio de esta pieza. Bien, recordemos que la información de longitud promedio de las piezas nos van a servir como referencia, una medida referencial, cuando necesito realizar algún tipo de retratamiento endodóntico, donde aparentemente me puedo guiar por mi longitud radiográfica. Sin embargo, muchas veces, doctores, nuestras tomas radiográficas pueden tener un margen de error debido a la posición o la angulación que nosotros realicemos durante nuestra toma radiográfica. Es por ello que la longitud promedio me va a ayudar en este tipo de casos. Me va a ayudar también durante las primeras fases, los primeros pasos para realizar mi preparación biomecánica. Y vamos a enlazar esta parte teórica con la parte práctica. Es por ello que sugiero que presten atención en estos pequeños datos que estoy brindando, que son primordiales para poder realizar nuestras técnicas de preparación biomecánica. La base teórica sustentada, ¿sí? Bajo revistas indexadas, bajo diferentes libros, van a ir de la mano con la parte práctica. Y aunque nos parezca a veces un poquito aburrido, por decirlo así, ¿no? Esta parte teórica, ciertos datos exactos nos van a permitir poder entrelazar esta información con la parte práctica y va a hacer que nuestra preparación biomecánica sea mucho más sencilla. Bien, entonces presten atención en esta parte. Vamos a tener entonces la longitud promedio en nuestros incisivos inferiores de 21 milímetros. A nivel de tercio cervical, tercio medio y tercio apical, la forma del conducto va a ser totalmente ovoide, ¿bien? Debido a la anatomía de este incisivo inferior, voy a tener mayor cantidad de tejido pulpar hacia la superficie vestibular y lingual y menor cantidad de tejido pulpar hacia distal o mesial. Por ende, durante mi preparación biomecánica, debo de mantener centrado el instrumento durante la preparación e incluso si se desearía realizar una preparación a nivel o fuera demasiado ensanchado, bien, podríamos correr un poquito hacia vestibular y un poquito hacia lingual, bien, apenas, para no modificar la morfología original del conducto. Y esta forma ovoide va a terminar también en la superficie apical. Es por ende que poder determinar el diámetro de mi instrumento o lima maestra a nivel apical en los incisivos inferiores, a pesar de observar que estas piezas puedan tener un conducto muy atrésico, bien, vamos a verificar pues, que a nivel apical el diámetro es mucho mayor e incluso tiene una forma ovoide y no circular. Por ende, mi taper o mi diámetro en este tipo de piezas pues mínimo tendría que ser una lima 30, 35 a 40, ¿no? De acuerdo a también la edad que pueda tener el paciente. Muchas veces pacientes adultos mayores van a tener conductos mucho más atrésicos, ¿no? Entonces eso puede variar un poquito en la determinación de mi diámetro. Recordemos que a nivel apical, la medida de nuestro tejido pulpar y este diámetro de los forámenes va a estar medido por micrómetros. Vamos a verlo de a poquitos en la parte anatómica. ¿Bien? Entonces, también verifiquemos la forma que va a tener nuestro conducto radicular. Muchas veces esta forma a nivel apical va a variar. No siempre van a ser rectos. En un 65% son rectos. Sin embargo, estas piezas van a también tener una prevalencia de tener una curvatura hacia la superficie vestibular. Por ende, siempre debemos de precurvar a nuestro instrumento, aun cuando hagamos cateterismo, para poder seguir la guía, el camino del conducto radicular, ¿bien? Y no crear ningún tipo de transporte apical. Usualmente encontramos un solo foramen en un 70%, sin embargo también podría encontrar dos conductos y un foramen en un 23.4%. Bien, en menor cantidad podré encontrar dos forámenes totalmente separados y dos conductos totalmente separados. Es por ello que de acuerdo a la clasificación de Bertucci, bien, vamos a tener en mayor prevalencia los cuatro primeros tipos, subtipos de clasificación de Bertucci. El tipo 1 es más prevalente, donde solamente es el ingreso de un solo conducto y una sola salida, un 70%. En mayor prevalencia también tendré la de tipo 3, donde tengo la entrada, un solo conducto en la entrada, sin embargo, en tercio medio va a subdividirse en dos y termina uniéndose en un solo conducto, pues aquí encontraremos una prevalencia del 22%. Y en el caso de tipo 2 y tipo 4 serán los menos prevalentes. En estos casos, bien, encontraremos esta unión de conductos a nivel de tercio medio, bien, y será pues esta mucho más diferenciada y pues se encuentra en menor prevalencia. Aquí podríamos tener ya complicaciones durante la preparación biomecánica. Y en los casos de tipo 4, bien, encontraremos dos entradas del conducto y dos salidas del mismo. Es un menor porcentaje, ¿no? Un 3%. Ahora, el 92%
de los casos encontraremos el tipo 1 y tipo 2 de Bertucci, ¿bien? En mayor prevalencia. Entonces, cuidado con esta parte anatómica. Si ustedes radiográficamente observan algo extraño en la primera angulación ortorradial, sugeriría que tomen radiografías tanto disto como mesio para poder verificar esta variación anatómica si es que existiera. Y si aún así no nos quedara claro, pues sugeriría que pidamos una tomografía de campo reducido. En los casos de los incisivos laterales inferiores, estos van a aparecer entre los 7 a 8 años de edad. Terminan su cierre apical entre los 10 a 11 años. También su longitud promedio va a ser de 21 milímetros. Los tercios, tanto cervical, medio y apical, es muy parecido al incisivo central inferior. Bien, también van a tener esta superficie ovoide en los 3 tercios. Y pues a nivel mesial y distal va a ser mucho más angosto. Bien, entonces este tejido pulpar lo encontraré más hacia vestibular y hacia la zona lingual. Van a ser también rectos en un 60%. Sin embargo, en este caso, en el incisivo lateral, la curvatura ya no va a ir hacia vestibular en mayor prevalencia, sino va a ir hacia la superficie distal. Bien, recto en 60%. Sin embargo, también podría encontrar una curvatura hacia la superficie distal en un 23%. Usualmente encontramos un solo conducto y un solo foramen. Sin embargo, aquí sí voy a tener mayor prevalencia en encontrar dos conductos y dos forámenes apicales. Recordemos la forma de preparación y pues os muestro una imagen del doctor Gustavo de Deus, donde hace una prueba y una evaluación histológica a nivel de los cortes apicales para poder verificar la forma del conducto radicular. Y es que usualmente durante las técnicas de preparación manual solíamos pensar que el conducto radicular es totalmente circular, ¿no? Y es por eso que los movimientos, incluso que se sugerían en aquellas épocas, antiguamente, en la filosofía que manejada pues durante el pregrado, muchos de vosotros deben haber llevado ello, pues tanto el movimiento y la cinemática correspondía a preparar un conducto totalmente redondo. Hoy en día sabemos que el conducto no es redondo, el conducto va a ser muchas veces ovoide, de acuerdo a la anatomía compleja que pueda presentar. Y si nosotros solamente trabajamos como si fuera, o hacemos la cinemática como si fuera un conducto totalmente circular, dejaremos tejido orgánico, zonas sin preparar, zonas donde se va a empaquetar el biofilm, el Smerleya, y por ende, pues a largo plazo, ¿no? Tendremos algún tipo de complicación durante nuestra evaluación de éxito del tratamiento de endodoncia. Recuerden que ustedes terminan la endodoncia y así les haya ido muy bien, esté hermosa esta obturación, vamos a encontrar complicaciones, ¿bien? A largo plazo. Es por eso que se debe hacer un seguimiento ideal. Y aquí pues os comento, ¿no? Tenemos a nuestro incisivo lateral inferior. Si yo hago una visión ortorradial, obtendré la visión convencional de una sola entrada, un solo conducto. Sin embargo, si nosotros optamos por realizar diferentes angulaciones, disoangulamos, mesioangulamos y encontramos esta variación anatómica, ¿bien? Usualmente son compatibles con mis variaciones de tipo 3 o de tipo 4, que van a ser más prevalentes en los casos de los incisivos laterales. Y miren la proporción y la forma de preparación biomecánica. Si nosotros ingresamos de forma recta a intentar buscar el conducto, este conducto, pues no lo vamos a encontrar y vamos a encontrar un tope en esa superficie. Es por ello que debemos precurvar el instrumento para que pueda llegar hasta las zonas de tercio medio hacia la superficie apical. ¿Bien? Doctores, por favor, aquellos doctores que han ingresado ahora, por favor verifiquen su micrófono. Recordemos que es normal que el micrófono aparezca activo cuando ingresamos a la sesión. Le diría, por favor, que verifique su micrófono a aquellos doctores que han ingresado. Bien, entonces tenemos esa variación anatómica en el caso de los incisivos laterales inferiores. Vamos a observar que en mayor prevalencia también encontraremos a nuestro tipo 1 en un 32%. Muchas veces estos conductos son bastante ovoides, ¿bien? Y pues a nivel de tercio medio podemos encontrar mayor cantidad de tejido pulpar, entonces cuidado al realizar su preparación biomecánica. Cuando usualmente tomamos radiografías periapicales y hacemos nuestra evaluación clínica, ¿bien? Vamos a encontrar hallazgos que nos van a llamar la atención, ¿no? Muchas veces cambio de pigmentación o algún tipo de lesión a nivel periapical. Y yo quiero que aquí nosotros analicemos, porque ya hemos visto diagnóstico desde el día 1 que empezamos a hablar sobre endodoncia. Entonces sugeriría que evaluemos, ¿bien? A nuestra pieza 4.1, voy a marcar aquí, ¿bien? 4.1, y quiero que ustedes primero me den el diagnóstico pulpar, ¿bien? Nuestro chat.
diagnóstico pulpar y el diagnóstico periapical, ¿ya? Vamos a encontrar aquí un diagnóstico diferencial porque yo no les estoy dando nuestra tabla de evaluación clínica, ¿ya? Sin embargo, ya estamos prácticamente entrenados para al menos encontrar un diagnóstico diferencial, ¿bien? Que nos pueda sugerir de acuerdo a nuestra evaluación o la visión que tenemos en la parte tanto radiográfica como clínica. ¿Bien? Entonces, también me gustaría, doctores, que puedan verificar la radiografía, ¿bien? Y puedan analizar, si fuera su paciente, qué complicaciones tendrían al realizar estos tratamientos de endodoncia, ¿bien? O si realizarían el tratamiento de endodoncia, cuál sería la planificación que daríamos en este casito, ¿bien? Son las 9:29. Les voy a dar 2 minutitos para que puedan escribir en nuestro chat, ¿bien? Y puedan colocar diagnóstico pulpar, diagnóstico periapical. En diagnóstico periapical tal vez van a tener un diagnóstico diferencial, ¿bien? De acuerdo a las posibilidades que ustedes crean que pueda ser nuestro diagnóstico periapical. Y quiero que analicen la radiografía y coloquen alguna característica que a ustedes les llame la atención y tal vez esta característica pueda complicar su tratamiento de endodoncia. Bien, entonces, por favor, me gustaría que podamos analizar ello. Les voy a dar 2 minutitos para que puedan desarrollar este casito. Son 9:29, 9:32 estoy leyendo nuestro chat. Somos hasta el momento 20 doctores que estamos conectados, entonces seguramente encontraré 20 respuestas. Bien, en todo caso, de esa forma también voy llamando lista para ver los doctores que están presentes, que nos están escuchando. Bien, y podré también verificar su asistencia. ¿Ya? Listo, doctores. Les doy 2 minutitos para que ustedes puedan desarrollar este casito. Vamos, doctores. Vamos, 2 respuestas y somos 20 colegas que estamos conectados. Si podemos, coloquemos diagnóstico pulpar, diagnóstico periapical y qué características ustedes observan, bien, en la radiografía que podría complicar su tratamiento de endodoncia.
Muy bien, doctores. Vamos a revisar nuestras respuestas. Vamos a revisar nuestro chat. A ver, de paso los voy saludando y vamos pasando lista. A ver qué doctores nos están escuchando. A ver. Doctora Roxana, buenas noches. Nos indica diagnóstico pulpar, necrosis pulpar. Doctora Katy Gómez, buenas noches. Doctora Ingrid nos dice diagnóstico pulpar, tratamiento iniciado. Doctora Paula, buenas noches. Nos indica diagnóstico pulpar, tratamiento previamente iniciado y diagnóstico preapical, periodontitis apical crónica. Doctora Ingrid, diagnóstico preapical, absceso apical crónico. Bien. Doctora Paulita nos dice que observa un conducto estrecho. Muy bien. Doctora Ingrid nos indica conducto atrésico. Posible reabsorción radicular, doctora Paola, excelente. Doctora Rosanita, absceso apical agudo. Bien. Y tercio apical con estrechamiento no se observa en el conducto. Buena observación, doctora Rosanita, excelente. Doctora Kelly nos indica necrosis pulpar y diagnóstico periapical, absceso periapical agudo. Bien. Ajá, doctor Cristian nos indica necrosis pulpar. Doctora Katy, buenas noches. Necrosis pulpar y diagnóstico periapical, periodontitis apical. A nivel coronal se observa posible material provisional y en la parte apical se observa pérdida de hueso a nivel de los incisivos. Bien. Doctor Cristian nos indica absceso periapical agudo. Bien. Doctora Carmencita, buenas noches. Nos indica diente previamente tratado, previamente iniciado y diagnóstico periapical, absceso periapical agudo. Bien, podría ser un diagnóstico diferencial. Doctora Rosario, buenas noches. Nos dice necrosis pulpar como diagnóstico pulpar y diagnóstico periapical, absceso apical. Bien. Doctora Jessica nos indica diagnóstico pulpar, necrosis pulpar por el cambio de color. Y doctor Cristian nos indica una característica, observa pérdida de hueso en ambas piezas, 4.1 y 4.2. Bien. Doctor Junior, doctora Karina Olivares, bien. Doctora María Rosales, doctora Rosario Garate, doctora Alison Salazar, doctora Cindy, doctora Mónica Fernández, doctor Juan Gonza, doctora Stephanie Carrillo. Sugeriría que podamos participar, doctores, doctora María Alejandra, porque de esa manera pues yo estoy tomando lista y estoy revisando cómo vamos con los avances, ¿bien? Entonces, de todas maneras, vamos a revisar parte de también la participación de cada uno de ustedes, ¿bien? Entonces es importante que podamos estar presentes, ¿bien? Yo sé que a veces estamos de retorno a casa, estamos en camino, pero de todas maneras yo estoy revisando por aquí también la asistencia a nuestras sesiones teóricas, ¿bien? Muy bien, doctora Jessica nos dice absceso apical agudo. Doctor Juan Gonza, buenas noches, nos dice diente previamente iniciado, absceso apical agudo. Doctora Stephanie nos dice necrosis pulpar, absceso apical agudo. Doctora María Rosales nos dice necrosis pulpar y absceso apical agudo. Posible calcificación, doctor Juan Gonza, excelente. Vamos a desarrollar juntos este casito, ¿ya? Probablemente esta pieza haya tenido como diagnóstico inicial necrosis pulpar por el cambio de coloración, ¿no? Nos puede confundir. Sin embargo, observamos que esta pieza ya ha sido tratada. Han intentado realizar aquí una apertura y ya se observa el material provisional. Por ende, mi diagnóstico diferencial en el caso de diagnóstico pulpar sería o una necrosis pulpar o una terapia previamente iniciada. Bien, sin embargo, nosotros ya observamos, confirmando con la radiografía, que han intentado realizar una apertura. Por ello, podría definir ya mi diagnóstico pulpar, ¿bien? Como diente con terapia previamente iniciada. ¿Bien? Ahora, vamos al diagnóstico periapical. En el diagnóstico periapical, nosotros tenemos tejido periapical sano. En este caso, obviamente, no está tejido periapical sano. Tenemos periodontitis, ¿no? Podría ser una periodontitis apical sintomática o asintomática. O también podría ser un absceso apical agudo. No sabemos si el paciente viene con algún tipo de edema. Esos serían mis tres diagnósticos diferenciales, ¿bien? Tendría los tipos de periodontitis.
ya sea de forma sintomática o asintomática, y el absceso apical agudo. ¿Por qué no podría ser un absceso apical crónico o no podría estar dentro de mi diagnóstico diferencial? Porque clínicamente no observo, miren, estamos viendo tejidos blandos, no observo tracto sinuoso. ¿Bien? Entonces ahí ya tengo tres diagnósticos diferenciales que podría elegir alguno de ellos si es que tuviera mi tablita de evaluación. ¿Ya? Eso sería mi diagnóstico diferencial. Si hay alguna consulta o pregunta por ahí, he visto que nos han levantado la manito, por favor pediría que puedan escribirnos en el chat, porque yo no tengo la parte de anfitrión de nuestro Zoom, entonces no puedo activar micrófonos. Bien, el área administrativa es quien configura todo ello. Entonces, si hay alguna duda o pregunta, pueden escribirlo en el chat. ¿Bien? Listo, doctores. ¿Qué característica me va a llamar la atención para poder realizar mi tratamiento de endodoncia? Y aquí quiero que ustedes observen claramente. Usualmente, cuando tenemos procesos de larga data, bien, observamos lesiones bastante extensas que pueden abarcar entre una a varias piezas. En este caso, pues estamos viendo que esta lesión está abarcando a la pieza 4.1, bien, y a la pieza 4.2. Ahora, cuando tenemos este tipo de lesiones, está muy ligado a las reabsorciones apicales. ¿Bien? Y podemos visualizar aquí dos tipos de reabsorción apical. Y quiero que ustedes visualicen, miren, solamente estamos con la radiografía, porque si tuviéramos una tomografía, que sería lo ideal, posterior a esta evaluación clínica, ¿bien? Podría verificar incluso el grado de reabsorción al que nos estamos enfrentando. Vamos a ver a la pieza 4.1 de evaluación. Miren la forma que tiene el ápice. Estamos aquí observando un tipo de reabsorción de forma vertical, bastante amorfa, ¿bien? Donde tal vez la finalización de este límite CDC, ¿no? El ápice va a estar abierto, vamos a tener mayor complejidad a la hora de realizar nuestra preparación biomecánica o determinar nuestra longitud de trabajo. ¿Por qué? Porque ciertas zonas, cuando vaya con el instrumento manual y pueda inclinarme hacia la superficie vestibular o hacia la superficie lingual, el localizador cambiará de posición a la hora de determinar la longitud de trabajo. ¿Por qué? Por la presencia de esta reabsorción. Ahora, tengo la pieza 4.2 a evaluar. Miren la forma que tiene esta reabsorción. Este tipo de reabsorción es una reabsorción totalmente horizontal por la forma. Bien, según la clasificación de acuerdo a la forma de reabsorción, vamos a tener una reabsorción de forma horizontal. Tal vez aquí sea un poco más sencillo poder determinar mi longitud de trabajo. Sin embargo, probablemente tendré un ápice abierto. Entonces, aquí corro el riesgo que durante la preparación biomecánica y la irrigación, pues mi irrigante puede extravasarse. Bien, y cuidado con ello. Número uno. Número dos, muchos de ustedes han visualizado de forma radiográfica y han escrito en nuestro chat la presencia del conducto atrésico, ¿no? Se ve ligeramente la luz en ciertas zonas, a nivel de tercio medio a tercio cervical, ¿no? Y es por eso que durante la apertura, pues ha tenido problemas para poder realizar la apertura. Y si yo tengo este tipo de casos, yo sugiero, doctores, que pidamos una tomografía de campo reducido, porque aún teniendo magnificación, puntas de ultrasonido, podemos cometer algún tipo de error, procedimiento para poder realizar o localizar el conducto o podemos desviarnos de la zona, aún con microscopía. Bien, entonces, y si a esto le agregamos la reabsorción y el tipo de reabsorción que tiene a nivel apical, esto hace que el tratamiento, por más que sea un sector anterior, sea mucho más complejo. ¿Bien? Entonces, aquí estoy evaluando bases anatómicas, diagnóstico, estoy verificando, lamentablemente, el resultado de todo este proceso infeccioso, creando este tipo de reabsorciones y los tipos de reabsorciones que tengo aquí. Y es para esto que me sirve mi análisis clínico y radiográfico y mi diagnóstico para planificar mi tratamiento. Y si la radiografía no me basta para poder llegar a este análisis, tengo que pedir mi tomografía de campo reducido para verificar por qué zona está el ingreso. Si tal vez al realizar este tipo de apertura ya tengo algún tipo de desviación. Bien, e incluso verificar realmente cuánta es la cantidad de reabsorción y hacia qué zona va esta reabsorción mayor, porque puede ir hacia vestibular, hacia lingual, hacia mesial o hacia distal. Y de acuerdo a ello también determinar mi longitud de trabajo. Recuerden que incluso con la tomografía yo voy a poder verificar la longitud de este conducto radicular. Puedo determinar un número estimado, ¿no? Y va a variar mínimamente, ¿bien? Porque no siempre es al 100%, pero sí va a haber una pequeña variación, pero está promedio a esta longitud, ¿bien?
y tener mucho cuidado aquí, pues de todas maneras con el tema de irrigación. Entonces, de a poquitos vamos viendo estos casos, vamos analizando estos casos complejos y vamos a ir desarrollando durante todas las sesiones cómo manejamos ciertas complejidades como conductos clasificados que veremos en nuestra siguiente sesión teórica. ¿Bien? Pero ustedes ya están analizando aquí y están pensando bien las complejidades que ya observan para poder determinar el plan de tratamiento. Vamos a borrar por aquí. Si hubiera alguna duda o consulta, por favor escríbame en el chat. Bien, doctores, entonces analizamos nuestra tomografía y podemos observar el grado de lesión. Miren el tamaño que presenta esta lesión. Muchas veces puedo llegar a confirmar que este tipo de lesiones puedan estar relacionadas incluso con aquellas piezas que puedan tener el ingreso o el acceso de dos conductos. Recuerden que en el caso de los incisivos laterales inferiores van a tener mayor prevalencia de presentar esta eh, anatomía de dos conductos o dos entradas en conducto. ¿Bien? Y con ello también variará mi apertura. Tendré que hacer una apertura un poquito más hacia la zona incisal y expandirme hacia el lingual para tener el acceso al segundo conducto. ¿Bien? Poder realizar mi preparación biomecánica y mi obturación de forma idónea. Entonces, si yo tengo este acceso de dos conductos y hago mi preparación convencional de este triángulo invertido por encima del cíngulo, bien, tendré simplemente el acceso a un conducto y yo necesito trabajar los dos. Entonces, para ello, mi desgaste compensatorio durante mi apertura debe variar y debo de realizar un desgaste desde la superficie incisal. Recuerden que todas las piezas anteriores, usualmente, van a tener el acceso directo si es que yo voy desde incisal. Obviamente nosotros no hacemos eso convencionalmente porque respetamos la parte estética y vamos por palatino. Pero si nosotros trabajamos en piezas talladas, ¿bien? O en este caso, que presentan dos conductos, ¿bien? Dos accesos de dos conductos, necesito realizar mi apertura cogiendo una parte de la superficie incisal y expandirme hacia el lingual para poder tener una mejor visualización y una mejor localización de los conductos. Entonces, vamos a ver por aquí el estudio del doctor Maurer y colaboradores, ¿bien? Que hacen una publicación en el JOE, donde van a ver la planificación, incluso para aquellas piezas anatómicas con complejidades anatómicas, ¿bien? Y cómo podríamos hacer nuestro acceso incisal para que nos facilite no solamente la localización de los conductos, sino también la preparación biomecánica y evitar que se dé un estrés torsional durante la preparación biomecánica con nuestros instrumentos mecanizados. Entonces, vamos a verificar en nuestra apertura convencional, ¿sí? Y si es que encuentro un conducto adicional, debo expandirme un poquito hacia la superficie incisal y hacia el lingual para tener este acceso directo. En el caso del canino inferior, doctores, vamos a visualizar que este aparece entre los 9 a 10 años. Usualmente puede llegar a cerrar su ápice incluso hasta los 14 años. Su longitud promedio de este canino es de 25 milímetros. Siempre son más grandes los caninos. Y a nivel de tercio cervical, tercio medio y tercio apical, pues voy a encontrar mayor cantidad de tejido pulpar. Si en cervical es un poquito circular, a nivel de tercio medio y tercio apical, encontraré una forma mucho más ovoide, ¿bien? Encontraré una forma mucho más ovoide. Es por ello que también mi preparación biomecánica y poder determinar el diámetro de preparación va a ser probablemente mayor, ¿no? Mínimo aquí podré trabajar con una lima 35, 40, hasta 45 como lima maestra, ¿ok? Última lima de preparación a nivel apical, porque puede variar el resto de limas durante las diferentes técnicas de preparación biomecánica, ya sea de forma manual o ya sea de forma mecanizada. Vamos a observar que estas piezas usualmente pueden ser rectas en un 68%, pero también tienen una curvatura hacia la superficie distal en un 13%, así que también debo de precurvar mi instrumento hacia la zona distal. Podemos encontrar un 94% promedio de presencia de un solo conducto y un solo foramen. Sin embargo, también existe la posibilidad de encontrar dos conductos y dos forámenes. ¿En menor porcentaje? Sí. Entonces, según Bertucci, tendría la presencia de un solo conducto y una sola salida en un 78%. Sin embargo, puede variar e incluso podría encontrar mi clasificación de tipo 2, donde encuentro dos entradas y estos conductos van a terminar uniéndose a nivel del tercio apical, ¿sí? Entre tipo 3 y tipo 4 encontraré menor prevalencia, ¿sí? Pero existe la posibilidad de poder encontrar ese tipo de caninos con esta variación anatómica. Si yo deseo analizar este tipo de caninos, podré verificar el acceso, miren, un conducto, dos conductos, ¿bien? Podemos encontrar. En la población peruana es menor esta variación anatómica, ¿sí? Sin embargo, en aquellos países de Asia, ¿no? Turquía,
vamos a encontrar mayor prevalencia, incluso en Inglaterra, mayor prevalencia de estas variaciones anatómicas. Verificaremos diferentes reportes de casos, ¿no? Donde encontraremos a estos caninos, ya sea con la variación de tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. De todas maneras, mi apertura y mi desgaste compensatorio iniciará por encima de la zona del cíngulo, donde le daré la forma ovoide, ¿bien? Expandiéndome un poquito hacia vestibular y hacia lingual para tener un acceso directo a los conductos. En el caso de nuestra primera premolar inferior, ¿bien? Vamos a visualizar que estas aparecen entre los 10 a 12 años y terminan de cerrar el ápice en un promedio de 12 a 13 años. La longitud promedio, ¿bien? De estas piezas va a ser de 22 milímetros de longitud promedio. A nivel de tercio cervical, tendré una forma totalmente circular y puede variar de acuerdo a mi variación o mi clasificación de Bertucci, porque si tenemos el ingreso de dos conductos, también a nivel de tercio cervical, la forma será ovoide a elíptica. ¿Bien? En tercio medio y en tercio apical también vamos a encontrar esa variación. Puede ser ovoide o de forma elíptica, de acuerdo a la clasificación de Bertucci, pero tienen mayor cantidad de tejido pulpar. Usualmente estas piezas son rectas en un 48%, sin embargo también tienen curvatura hacia la superficie distal en un 35%. Encontraremos un conducto y un foramen en un 73.5%. Sin embargo, puedo encontrar variaciones anatómicas, presentar un solo conducto, una sola raíz, ¿bien? Pero el ingreso de un conducto y se subdivide en dos, ¿bien? Y muchas veces el término de este límite CDC va a variar, ¿bien? Va a variar de acuerdo al conducto. Por eso es necesario que nosotros podamos determinar con nuestra localizadora apical. Entonces, si vamos a Bertucci, encontraremos en un 70% la presencia de un solo conducto, ¿bien? Y en un 24% la clasificación más complicada, bueno, dentro de las clasificaciones más complicadas de preparación biomecánica, que es la de tipo 6, donde vamos a ingresar dos conductos que se unen en tercio medio y que luego se dividen, ¿bien? Y terminan en dos conductos. Entonces, también es prevalente. En menor porcentaje encontraré la presencia de tres conductos, tres entradas y tres salidas. Si es que presentara esta variación anatómica, voy a trabajarlo como si fuera una molar. Doctores, podré determinar estas superficies radiculares hacia la zona vestibular, ¿bien? Donde encontraré al disto vestibular y mesio vestibular, y hacia la superficie lingual encontraremos a la raíz mucho más larga. Incluso dentro de esta raíz, sobre todo en la lingual, podemos encontrar un subtipo, bien, una variación de esta clasificación de Bertucci, donde se puede encontrar incluso a los deltas apicales. Entonces, ¿cómo realizaré mi acceso en este caso? Vamos a ir desde surco medio hasta sentir el vacío y voy a cambiar mi configuración de preparación biomecánica y también de apertura y de desgaste compensatorio. ¿Por qué? Vamos a ingresar y trataremos de darle este desgaste compensatorio de la misma o muy parecido a una apertura de una molar, porque este triángulo se invierte, ¿bien? Donde la base del triángulo usualmente va hacia la zona vestibular para poder localizar el conducto mesovestibular y disto vestibular, y la puntita del triángulo irá hacia la zona lingual. Bien, este es un tipo de apertura en esta variación anatómica. Sin embargo, también podría encontrar a los tres conductos en una línea recta, bien, donde encontraré al conducto lingual, al conducto distovestibular y al conducto mesiovestibular en una sola línea. Entonces, tenemos ya esta variación tanto para localizar los conductos como para realizar nuestro desgaste compensatorio. En el caso de la segunda premolar inferior, que aparece entre los 11 a 12 años y va a cerrar el ápice hasta los 14 años, encontraremos una longitud promedio de 21 milímetros. Bien, aquí ya es menor. Si la primera premolar inferior tenía longitud promedio de 22 milímetros, en el caso de la segunda premolar inferior tendrá una longitud promedio de 21 milímetros. De igual forma, vamos a tener tanto en tercio cervical, tercio medio y tercio apical una forma ovoide o elíptica de acuerdo a la variación de Bertucci, de acuerdo a nuestra clasificación. También voy a tener una mayor prevalencia, ¿bien? Al igual, puedo encontrarla de forma recta, pero también tengo un porcentaje bastante grande donde puedo tener una curvatura hacia la superficie distal. Vamos a encontrar un conducto y un foramen en un 85% y la presencia de dos conductos y dos forámenes en un 11.5%, ¿bien? Entonces, observaremos que incluso puedo encontrar mi clasificación de tipo 5, donde ingreso en un solo conducto y se subdivide en dos. Sería, digamos, dentro de la clasificación en prevalencia, en este caso de las premolares, la
clasificación que me podría traer un poquito de problemas durante la preparación mecánica. Debo de conocer la zona donde voy a realizar la apertura y la inclinación de la fresa, ¿bien? Para evitar cualquier error de procedimiento. Entonces, ingresaré a nivel de surco medio y llegaré hasta el vacío para luego ir desde adentro hacia afuera con la fresa, ya sea una fresa cónica o una fresa endoseta para terminar de mejorar este desgaste compensatorio y poder tener un acceso directo de preparación biomecánica. Y recuerden pues que la obturación es la copia de mi preparación biomecánica. En el caso del pulmonar inferior, ¿bien? Eh, antes de continuar, por favor sugiero que todos los doctores revisen su micrófono, ¿bien? Todos los doctores que están conectados en este momento revisen el micrófono, por favor, y puedan apagarlo, o el área administrativa de SOPIES me puede ayudar con ello y apagar los micrófonos para poder escucharnos mejor. Sugiero, por favor, que todos los doctores en este momento revisen su micrófono, ¿bien? En el caso de la primera molar inferior, doctores, esta aparece entre los 6 a 7 años. Va a terminar su cierre apical entre los 9 a 10 años. Y aquí sí voy a tener longitudes promedios, tanto para las raíces mesiales como para las raíces distales. Promedio en las molares inferiores es de 20 milímetros para ambas raíces. La forma cervical, usualmente en los conductos mesiales, va a ser de forma elíptica. ¿Bien? En tercio medio también encontraré esa forma elíptica y a nivel de tercio apical una forma totalmente circular. Encontraremos un grado de curvatura mucho más determinado en las raíces mesiales y esas van a ir hacia la zona distal, ¿bien? El conducto distal usualmente es recto, pero si tuviera algún tipo de curvatura, también va a ir hacia la zona distal. Vamos a encontrar en menor porcentaje la presencia de dos conductos en un 6.7%. Usualmente encontramos tres conductos en un 64.4%, pero también podría encontrar cuatro conductos, que quiere decir, a ver, usualmente tenemos al conducto mesiovestibular, mesiolingual y conducto distal, pero también puedo encontrar al mesiovestibular, mesiolingual, distovestibular, distolingual. E incluso podría encontrar hasta cinco conductos, ¿bien? Donde podré observar al mesiolingual, mesiovestibular, y en la unión de estos dos conductos encontraré al medio mesial, ¿bien? Al medio mesial. Entonces, cuidado con ello porque a veces encontramos casos con pacientes que tienen procesos activos por no haber localizado este conducto medio mesial, zona donde está empaquetándose biofilm y sigue creando esta resistencia a nivel periapical, ¿bien? La resistencia bacteriana. Entonces, tenemos la presencia de estos cinco conductos. Puedo encontrar variaciones tanto del conducto radicular, ¿bien? Como también de la superficie radicular. Es decir, puedo encontrar un conducto de más, como puedo encontrar una raíz adicional. Ojo, y esto sería diferente, porque los conductos pueden estar en una sola superficie radicular o podría encontrar dos o tres conductos en una sola superficie radicular, bifurcado o trifurcado, ¿bien? Cuidado con ello. Entonces, vemos por aquí el reporte de nuestros diferentes estudios pues, de evaluación, de acuerdo a nuestra revisión de literatura realizada por el doctor Pauk, sobre la presencia de estos conductos medio-mesiales y la prevalencia que podemos encontrar y la complejidad también durante la preparación biomecánica. De acuerdo a nuestra clasificación de vertientes, nosotros podemos dividir de acuerdo al conducto mesial más prevalente de tipo 4, donde voy a encontrar el acceso al conducto mesiovestibular y mesiolingual, ¿bien? Sin embargo, también podría encontrar tipo 2, donde el conducto mesiovestibular y mesiolingual llegan a unirse y formar un solo conducto, ¿ya? Este es en el caso de los conductos mesiales de las molares inferiores, primeras molares inferiores. En el caso del conducto distal, pues usualmente encontramos un solo conducto. Sin embargo, también podría encontrar el ingreso de dos conductos en la entrada y terminar en un solo conducto, o incluso las de tipo 4, donde encuentro dos distales, o sea, dos entradas al conducto que llegan a separarse por completo. Entonces, esta clasificación se va a dar, bien, variaciones de la presencia de conductos en cada raíz, ya sean raíces mesiales o raíces distales. Ahora, puedo incluso encontrar una raíz adicional, ¿bien? Y ojo, esto es diferente a un conducto adicional. Entonces, encontramos por aquí la revisión del doctor Valencia y colaboradores en la revisión sistemática, en la presencia, mayor prevalencia de presentar estas raíces adicionales en las primeras molares inferiores. Y si ustedes conocen el nombre de esta raíz adicional en las molares inferiores, pediría por favor que me puedan escribir en el chat. Vamos, esta es una pregunta al aire, ¿bien? Yo sé que recién estamos viendo, pero
me gustaría saber si ustedes ya conocen este nombre de esta raíz adicional en las molares inferiores. Usualmente en China o en Taiwán podemos encontrar mayor prevalencia de este tipo de anomalías dentarias, ¿bien? Y es que este tipo de anomalía o raíz adicional, pues usualmente son conocidos como radix y son muy confundidos. Los radix con los conductos medios mesiales, ¿ok? Entonces, variación anatómica común en molares inferiores va a ser la presencia de radix, que es una raíz adicional, y la presencia del medio mesial, que es un conducto adicional. Ojo, raíz, conducto, totalmente distinto. En el caso de los mediomesiales, los encontraré justamente en la unión de los dos conductos mesiales, a 1 milímetro promedio del conducto mesiovestibular y el conducto mesiolingual. En este acceso, en esta unión, podré encontrar a mi conducto medio mesial. ¿Bien? Entonces debo irrigar constantemente, creamos el movimiento del hipoclorito a nivel de cámara y observaremos con la ayuda de la magnificación un pequeño burbujeo. Y es ahí donde yo puedo encontrar que existe tejido orgánico y es el camino por donde yo podría localizar este medio mesial. Recuerden ciertas estructuras anatómicas a la hora de realizar la apertura. En algunos casos, realizar la apertura va a ser mucho más sencilla, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes, pacientes que han tenido restauraciones extensas, amalgamas, pacientes que han tenido recubrimiento directo pulpar, pacientes adultos mayores, van a tener la altura de la cámara pulpar mucho más pequeña, ¿bien? Mucho más pequeña. Y al tener esta altura de la cámara pulpar más pequeña, es menos, la percepción de poder sentir este vacío va a ser menor, ¿bien? Entonces, verifiquen su radiografía. Si ustedes observan que este espacio de la altura de la cámara pulpar es mínimo, vamos a tener mayor cuidado para sentir este vacío. Y solamente con el entrenamiento ustedes podrán practicar y llegar a sentir, a tener esta percepción de sentir este vacío. Muchas veces en estos casos se presenta la complicación de perforación en furca. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes observen clínicamente este tipo de casitos, yo os recomendaría que verifiquen radiográficamente y vayan con mucho cuidado y muy suavecito para poder visualizar con la ayuda de los magnificadores, porque ustedes ya se están entrenando con visión indirecta, poder localizar el acceso o el piso de cámara y el acceso a los conductos. Promedio, bien, nosotros vamos a encontrar la altura cameral de 2 milímetros promedio, ¿bien? El techo de cámara va a depender de la corona del conductor, de la pieza que estamos tratando, ¿bien? Usualmente podría ser 6 milímetros. Y la distancia, en el caso de las molares, desde la superficie, desde el piso de cámara hacia la furca, va a ser de 3 milímetros. ¿Bien? Así que esa pequeña percepción nosotros debemos de entrenarnos. Y por eso debo de planificar basados en mi radiografía. Cuando muchos de vosotros me preguntaban, doctora, necesitamos dientes, tenemos que tomarle una radiografía previa, tenemos que tomar radiografía de diagnóstico. Tal cual como nosotros tomamos nuestra radiografía de diagnóstico a nuestro paciente, de igual forma debo de tomar radiografía de la pieza que voy a tratar y poder analizar y poder planificar. ¿Bien? Buscar mis referencias oclusales. Recuerden, para poder realizar una endodoncia exitosa, ¿bien? Y vamos desde la apertura, debo de conocer la anatomía, la técnica para poder entrenarme y localizar los conductos con la ayuda de la magnificación, que aquí estamos nosotros, ¿no? Yo estoy ahora entrenándolos en magnificación para que puedan realizar la apertura y para ello les estoy dando esta base teórica de anatomía, ¿bien? Si fuera más complejo, poder analizar nuestra tomografía y si aún así es más complejo poder encontrar estos conductos, me ayudaré del ultrasonido, ¿bien? Entonces voy a realizar mi apertura. En el caso de las primeras molares inferiores, pues voy a encontrar en mayor porcentaje la presencia de 4 conductos en un 70% y en un 30% la presencia de estos 3 conductos. Tengo la conformación donde la base del triángulo irá hacia la superficie de conductos mesiales y la puntita de nuestro triángulo irá hacia la superficie del conducto distal, si son 3 conductos. Si son 4 conductos, cambiará a una forma trapezoidal mi apertura, ¿bien? Donde tengo que expandirme un poquito más hacia la zona distal. Mi acceso nuevamente va hacia surco medio hasta sentir el vacío y luego haré el desgaste utilizando nuestras fresas troncocónicas o nuestras fresas, en estos casos, pues, la endoseta, ¿bien? Y entrenarnos para no dejar este tipo de superficies, ¿no? Debemos de trabajar en una superficie plana, una superficie que esté bien definida y que no esté rugosa para poder localizar el acceso a nuestros conductos radiculares. Entonces,
Tenemos por aquí la forma de desgaste compensatorio si es que tuviera la presencia de 4 conductos, bien, los 2 conductos hacia mesial usualmente están bien separados, mesio-vestibular y mesiolingual, y si hubiera la presencia de 2 conductos a distal, usualmente o pueden unirse por completo o están separados mínimamente, ¿no? Y tenemos la forma del desgaste compensatorio de forma trapezoidal. Voy a tener diferentes grados de curvatura, ¿bien? Y vamos a manejar curvaturas, los diferentes tipos de curvaturas, desde tercio cervical a tercio medio y tercio apical. Pero para ello debo de realizar un desgaste compensatorio idóneo para que incluso mi instrumento pueda ingresar de forma recta con la ayuda de alguna preparación adicional, ¿bien? Que vamos a verlo de a poquito, como es la preparación a nivel de la zona cervical del conducto para romper nuestra primera curvatura, ¿bien? Y poder tener una longitud de trabajo mucho más estable. En el caso de la segunda molar inferior, observaremos pues que es funcional entre los 13 a 15 años y cierran su ápice entre los 14 a 15 años. Mi longitud promedio en estos casos es de 20 milímetros, igual que las primeras molares inferiores. Mi tercio cervical, medio y apical va a variar de acuerdo a mi configuración de Bertucci. Usualmente van a ser elípticas a nivel de los conductos mesiales y a nivel del conducto distal puede ser de forma circular o de forma ovoide. Podemos presentar un solo conducto, ¿sí? Porque existe la posibilidad de que en una segunda molar inferior pueda encontrar un solo conducto en un 3%. Puedo encontrar 2 conductos en un 47% y 3 conductos en un 50%. En el caso de las curvaturas, podré visualizar que en los conductos mesiales se irán hacia la zona distal y en el caso de algún tipo de curvatura, irá también hacia la superficie distal. Cuidado con los errores frecuentes de apertura, incluso por la posición o la angulación que pueda tener la pieza. Incluso si esta pieza estuviera tallada, vamos a tener complicaciones para poder aperturar. Por eso os indico, miren por aquí la forma y el tamaño y la altura que tiene nuestra cámara. Es muy pequeña y miren la restauración tan extensa, ¿no? Por la creación de la dentina terciaria, nuestra altura de cámara va disminuyendo y por ello la percepción de este vacío va a ser más compleja y podemos terminar perforando hacia la zona de furca o incluso irnos hacia una superficie distal o mesial. Debo de realizar un desgaste compensatorio idóneo a nivel de la superficie de cámara porque voy a encontrar zonas de retención, zonas donde va a quedar albergado el biofilm, zonas que no me van a permitir realizar mi preparación biomecánica ideal y voy a terminar incluso teniendo el riesgo de crear escalones o transportes apicales. Hablábamos sobre la variación anatómica en el caso de nuestras molares inferiores, sobre todo en las primeras molares inferiores. Encontraremos una variación de la raíz distal. Y yo os mencionaba pues que el nombre de esta raíz adicional era conocida como radix, ¿bien? Y es que el radix va a ser clasificado de 2 formas de acuerdo a su posición. Yo puedo encontrar un radix paramolaris y un radix entomolaris. En el caso del radix paramolaris, será esta raíz adicional que será ubicado hacia la superficie vestibular. Y si yo tengo un radix entomolaris, bien, irá esta superficie hacia la zona lingual. El acceso a esta raíz será hacia la zona lingual. Y también mi apertura y mi desgaste compensatorio va a variar. En este caso ya no la puedo hacer tan trapezoidal, sino tengo que hacerlo un poquito más cuadrangular o rectangular para tener el acceso a estas vías tanto del conducto distal como a la zona del radix. ¿Bien? Vamos a encontrar entonces en estos casos una anatomía y miren el desgaste compensatorio que se hace verificando también el diámetro y el perímetro que tengo entre la pared interna y la pared externa de la superficie cameral. Ahora, yo tengo aquí el conducto mesiolingual, tengo el conducto mesiovestibular, tengo el conducto distal y tengo el radix. Pregunta, doctores, ¿este radix será conocido como un radix paramolaris o un radix entomolaris? ¿Qué dicen ustedes? Opción A, radix paramolaris o radix entomolaris. ¿Qué dicen ustedes, doctores? Por favor, escribimos en el chat opción A o la opción B. Bien. Y sugeriría, por favor, en este momento que todos podamos verificar nuestro micrófono, porque siempre el micrófono se nos activa. Entonces, por ahí a veces es complicado y escuchamos, ¿no? Todo, diferentes sonidos que estén alrededor de nosotros. Por favor, todos en este momento verifiquen su micrófono y apaguen su micrófono, por favor, para poder escucharnos mejor y los leo en el chat. Les doy un minutito. Tenemos esta raíz adicional. Tenemos esta raíz adicional. ¿Bien? Y de acuerdo a la posición va a cambiar paramolaris o entomolaris. Bien. Entonces, bajo esta explicación que hemos brindado,
Sugeriría que podamos escribir en nuestro chat, ¿bien? Si es un radix paramolaris o entomolaris. Y el resto de doctores que recién están ingresando o han ingresado a nuestra sesión, pediría que verifiquen nuevamente su micrófono. Si el área administrativa de SOPIES me puede ayudar con ello, cerrando los micrófonos de los doctores que tengan abierto, ¿bien? Para poder escuchar. Vamos a visualizar nuestras respuestas. Les doy un minutito más. Vamos, somos 22 doctores. Tengo 5 respuestas. Vamos, doctores, tratemos de interactuar. Tratemos de interactuar porque esta información que les acabo de brindar hace un momento, hace unos minutos. Vamos. Opción A, radix paramolaris. Opción B, radix entomolaris. ¿Bien? Unos segunditos más para que puedan responder. Solamente colocamos opción A o opción B para que no se les complique mucho el escribir. Yo sé que a veces incluso me están escuchando desde el celular. Entonces, para que no se les complique, solamente pongamos una sola letra, A o B. Más sencillo. Vamos. Vamos a ver nuestro chat. Vamos a ver por aquí. Doctora Carmencita nos dice letra A, doctora Cindy nos dice letra A, doctora Roxanita, letra A, doctora Katy, opción A, doctora Paulita nos dice opción B, doctora Stephanie, opción A, doctora Karina, opción A, doctor Cristian nos dice opción A, doctora María, opción A, doctor Juan Gonza, opción A, doctora Kelly, opción A. Doctores, vamos a hacer este repasito nuevamente. ¿Bien? Ok. Quiero que ustedes verifiquen las zonas hacia donde está este radix. Tengo por aquí la zona vestibular y tengo por aquí la zona lingual. Y vamos a guiarnos por las palabras de inicio, ¿bien? Recordemos que muchas de las palabras, ya sea en el área de ciencias de la salud, son derivadas del latín. Entonces, para y ento, ¿bien? Para hacia la superficie externa, ento hacia la superficie interna, ¿bien? Y este pequeño dato nos va a ayudar a que no nos confundamos para poder localizar este tipo de radix. Si mencionamos paramolaris, va a ir hacia la zona vestibular, ¿bien? Y si digo entomolaris, va a ir hacia la zona lingual, ¿bien? Ento, hacia lingual, para hacia la zona vestibular. Entonces, tengo aquí a mi raíz mesiolingual, tengo por aquí a mi raíz mesiovestibular, tengo al conducto distal, que es mucho más amplio, y tengo el acceso a mi radix. El radix está hacia la zona lingual, por ende será un radix entomolaris. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Si hay alguna duda con ello, por favor, escríbame en el chat. ¿Bien? Entonces, este será un radix entomolaris. ¿Por qué tengo que aprender a definir y saber si es para o ento, doctora? Para que ustedes puedan realizar una preparación biomecánica idónea y tengan cuidado a la hora de manejar esta preparación de los radix, porque miren cómo ustedes pueden visualizar esta anatomía. De acuerdo a esta clasificación, ustedes pueden encontrar en la línea 1 radix que son un poquito más largos, pero con un grado de curvatura entre moderado a severo. En nuestra línea 2 van a encontrar al radix mucho más pequeño y el grado de curvatura moderada. Y miren el grado 3, en la línea 3, encontraremos a nuestro radix mucho más finito, mucho más delgadito y miren el grado de curvatura severa que va a tener. Por ende, el instrumento que tenga que trabajar en esta zona tiene que tener mayor flexibilidad y probablemente no lleve a un calibre o un diámetro mayor, porque miren cuán finito es esta raíz, tan delgadita y tan curva y tan complicada, ¿no? Entonces, cuidado con ello. Aprendan a determinar si están trabajando con un radix. Si fuera un radix, hay que ver también con qué instrumento realizaremos la preparación biomecánica. Y los estoy entrenando para ello. ¿Bien? Entonces, vamos a ver por aquí cómo trabajaríamos este tipo de casitos. Vamos a compartir sonido. Vamos a bajar el volumen. Ahí. Nosotros realizamos apertura. No sé si me escuchan. Me indican si me escuchan o si no le quito el sonido por completo. ¿Ya? Me avisan si me escuchan. Entonces, nosotros realizamos nuestra apertura, ¿bien?
Va a variar esta apertura de acuerdo al tipo de restauración, la cantidad de caries que pueda tener esta pieza. Vamos a localizar nuestros conductos. Y cuando nosotros realizamos la primera superficie de retiro y exéresis pulpar, debo irrigar, constantemente irrigar, determinar mi lima para poder realizar mi glide path, mi acceso inicial. Irrigamos, porque ya tengo la localización de estos conductos. Mi sistema mecanizado también variará. Puedo utilizar sistemas como una aleación Gold o una aleación Blue que permitirá poder trabajar este tipo de conductos. Irrigar de forma constante. Mi movimiento dependerá del tipo de sistema mecanizado que elija. Bien, la cinemática de preparación. Debo activar mi irrigante. En este caso estamos viendo una activación de forma sónica. Continuamos con la irrigación y el secado de los conductos para luego llevar nuestro cemento de obturación y podemos incluso activar un poquito el cemento de obturación, llevando nuestros conos y realizando una obturación especial, que veremos de a poquitos. No quiero confundirlos, pero aquí tenemos ya el tipo de obturación termoplastificada. Bien. Si bien es cierto, ustedes están viendo aquí un tipo de apertura y prácticamente la endodoncia mucho más sencilla, ¿no? Y van a ver el conducto bastante limpio, muy rápido. Pero de nada me sirve tener toda esta tecnología de la mano, ¿bien? Tengo instrumentos mecanizados con una aleación bastante alta, pero bastante flexible. Tengo localizadores apicales, tenemos las diferentes técnicas de obturación termoclasificada, tengo mi visión directa, pero si yo no sé anatomía, si yo no sé localizar este conducto, si yo no sé determinar cuándo trabajo con un radix, no podré elegir el sistema, no podré determinar mi técnica de obturación. Tal vez si no lo encuentro y tengo toda la tecnología a la mano, esa pieza probablemente a largo plazo fracase por la presencia de biofilm, porque no encontré el conducto, porque no supe manejar la preparación biomecánica. Usualmente como especialistas, nosotros manejamos casos mucho más complejos, ¿no? Y a veces encontramos piezas que han sido preparadas y que no llegan a la longitud de trabajo, con presencia de escalones, la presencia de escalones. Y para sobrepasar estos escalones, muchas veces hace más compleja realizar ese tipo de instrumentación. Y ninguna instrumentación mecanizada los va a ayudar con los escalones. Va a ser simplemente un complemento. Y eso vamos a hablar y vamos a conversar cuando lleguemos a instrumentación. ¿Ya? La instrumentación manual nunca va a pasar de moda. Y va a ser una base para todo lo que viene, incluso para manejo de complicaciones en endodoncia. Bien, doctores. Así como tengo a los radix, ento, paramolares, también tengo una variación anatómica que son los conductos en C. Yo recuerdo, y pues os comento esta experiencia, cuando todavía estaba en mis pequeños pininos, ¿no? Realizando el diplomado de endodoncia, estaba por ahí recién orientándome a realizar endodoncia. Me acuerdo que tuve un pacientito al cual le hice la apertura y yo no encontraba el acceso a los conductos. Y en algún momento yo pensé que había perforado. Y es la verdad, porque estamos en entrenamiento en esa época, ¿no? Y cuando vamos a revisar, pues no era posible de que tenga un conducto tan amplio, ¿no? Y que sea un solo conducto. Y es que en ese momento todavía nosotros no veíamos esta variación anatómica, que son los conductos en C. Entonces, estos conductos en C van a variar mucho la anatomía, el acceso de conductos y la prevalencia de qué complejidades voy a obtener e incluso poder ya ir pensando qué tipo de sistemas podría manejar en este tipo de conductos. ¿Ya? Entonces, tenemos los conductos en C. Usualmente podemos encontrarlo en las molares superiores, segundas molares superiores más prevalentes, como también en las segundas molares inferiores. Tenemos la primera clasificación en el caso de las molares superiores, y es que podría encontrar un solo conducto. Bien, tiene 5 subtipos. Primer subtipo, solamente puedo encontrar un solo conducto bastante acintado. En la subclasificación 2 tendré solamente 2 conductos, ¿bien? Los cuales van a estar unidos por un istmo. En la subclasificación 3 encontraré 2 conductos bastante redondos sin ningún tipo de unión. En la clasificación 4 encontraré solamente un conducto, solo un conducto. Y en la subclasificación 5 incluso no puedo encontrar conducto, ¿bien? No encuentro ningún tipo de luz del conducto. Incluso estos conductos clasificados tienen una clasificación y están dentro de los conductos en C, ¿bien? Y si yo quiero ver desde la forma del desgaste compensatorio que voy a realizar durante mi apertura, ¿bien? Puedo encontrar estos 5 subtipos. En el caso de tipo A,
encontraré al conducto mesiovestibular unido con el conducto palatino y el distal completamente solo. Bien, a nivel de tercio medio tendré este tipo de estructura anatómica. En el caso de tipo B, se divide en subtipo B1 y subtipo B2, donde los conductos vestibulares se van a unir y lo que va a cambiar va a ser, estos pueden ser de forma cóncava o de forma convexa, y el conducto palatino va a estar totalmente separado. En el tipo C, nosotros encontraremos la unión del conducto distovestibular y el conducto palatino, bastante acintado, y el conducto mesiovestibular totalmente separado. ¿Bien? En el tipo D encontraremos el acceso a los conductos vestibulares totalmente separados y palatino será bastante amplio. Incluso va a parecer como una carita sonriente, ¿no? Porque ves de forma cóncava la superficie de esta extensión del conducto palatino. En el caso de tipo E, vamos a encontrar subtipo E1 y subtipo E2. Y estos son conocidos como conductos punto y coma. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar el conducto distal o el conducto mesial bastante circular, una pequeña unión de istmo muy finita y a nivel palatino va a tener esta conexión. Se omite el conducto distal en esta zona. ¿Bien? Entonces van a tener esta forma a nivel de tercio medio. Bastante compleja, sí, pero no se asusten si es que no encuentran algún conducto, porque probablemente puedan tener algún tipo de clasificación de los conductos en C, más prevalentes en segundas molares superiores y segundas molares inferiores. Bien, entonces vamos a ver este casito de la hada. Vamos a bajar un poquito el volumen. Ya, nosotros realizamos por aquí la apertura. Vamos a hacer la exéresis del tejido pulpar. A nivel de cámara, irrigamos constantemente. Ya observo aquí el acceso a los conductos. Bien. Miren la conformación que tienen. Si yo observo de esta forma, podría pensar que he realizado algún tipo de perforación, pero es un tipo de conducto, una subclasificación de los conductos en serie. Si quiero una mejor apertura, puedo ayudarme del ultrasonido para realizar este desgaste de las paredes. Y miren lo que encuentro aquí. Un conducto de tipo C, tipo 1, bastante alargado y ensanchado. Realizamos nuestra preparación biomecánica, nuestra obturación por termoplastificado. Es bastante amplio. Estamos haciendo el relleno de la gutapercha con el backfill, que es el relleno, y compactando para que ésta pueda adaptarse a la superficie anatómica. Aquí imposible poder realizar nuestra técnica de obturación por compactación lateral. No podría llegar a sellar toda la superficie anatómica por esta forma en C bastante amplia. E incluso es bastante cuestionado colocar aquí algún tipo de espigo. El endodoncista, si vamos a trabajar aquí con espigo, el endodoncista debería realizar la desobturación, ¿no? Para que el rehabilitador no tenga problemas, porque hay subtipos de los conductos en C. Tipo 1, bueno, sería un poco más sencillo. La preparación no es tan sencilla, pero al menos para desobturar la rehabilitación no sería tan compleja. Muy bien, doctores. Entonces yo aquí les dejo un resumen de las zonas, los desgastes compensatorios que tenemos tanto para el sector maxilar superior como para el maxilar inferior. Bien, entonces recuerden que el desgaste compensatorio va a ser la base para poder no solamente localizar conductos, sino también para poder realizar mi técnica de preparación biomecánica. Muy bien, doctores, si existiera algún tipo de pregunta o consulta con respecto al tema de hoy, pues recomendaría que puedan escribirme en el chat. Bien, si hay alguna pregunta o consulta con respecto al tema de hoy, por favor escríbanme en el chat. ¿Bien? Si no hay más preguntas, entonces nos vamos a encontrar el día viernes con nuestro grupo programado y no se olviden sus materiales, no se olviden sus lupas de magnificación, no se olviden sus espejos CIRC de visión HD y pues de todas maneras las fresas de apertura. ¿Ya? Muy bien, gracias por su atención, gracias doctora Carmencita, gracias a todos doctores, nos estamos encontrando el día viernes, que tengan una buena noche.